simple para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Un oficio número 1988 de la ministra de Defensa Nacional, que responde a dos oficios enviados por esta comisión referidos a los criterios por los cuales se otorgó una beca del 100% para estudios de posgrado al exfuncionario de la Subsecretaría de Defensa, señor Daniel Andrade. Un oficio de la Corte Suprema por el cual emite informe sobre el proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico y que regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica. Oficio de diciembre de 2023 del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el que confirma la asistencia de la funcionaria señora Verónica Barrios Achavar, coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, para exponer en calidad de experta respecto del proyecto de ley que dispone reglas de uso de la fuerza de la Defensa Nacional para su empleo en tiempos de paz. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que comunica que el diputado Luis Sánchez Osa reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado Johannes Kaiser. Oficio número 3482 del jefe de gabinete de la ministra de Defensa Nacional, mediante el cual solicita a la comisión fijar un día y hora para la realización de una sesión secreta conjunta con la Comisión de Defensa del Senado, con la finalidad de actualizar el reporte de esa cartera de Estado sobre la planificación de desarrollo de la fuerza, sus proyectos asociados, entre otras materias, en conformidad con los artículos 3 y 35 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y el artículo 104 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Otro oficio del número 23.645 de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde el oficio 121 de esta comisión, referente al bloqueo de caminos en la frontera con Perú acaecido el domingo 7 de mayo de 2023. Una nota del presidente Francisco Undurraga, por la que propone invitar a exponer a esta comisión durante el estudio del proyecto de ley que dispone reglas de uso de la fuerza a las siguientes personas: Pablo Urquizar Muñoz, Javier Velázquez Valenzuela, Francisco Bedecarratz Scholz, Javier Willemann von Bernhard y John Griffith. Añade que todos ellos asistieron a las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana para tratar proyecto que establece normas sobre uso de la fuerza. Otra nota en el mismo sentido del diputado Cristian Moreira, por el cual propone para las audiencias a que haya lugar durante el estudio del proyecto que dispone reglas de uso de la fuerza a las siguientes personas: Carol Baum Sepúlveda, en su calidad de ex subsecretaria de Carabineros de Chile, Luis Baeza, director ejecutivo de Yo Apoyo Carabineros, y los auditores generales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Enseguida, otra nota en el mismo sentido del diputado Johannes Kaiser, por la que propone a los siguientes expositores para las audiencias en relación con este mismo proyecto de ley: la señora Alicia de la Cruz Millar, periodista y abogado, doctora en Derecho y magíster en Derecho Público, Convención en Derecho Constitucional, y el señor René Leiva Villagra, general de brigada en retiro, oficial activo entre 1978 y 2015, con especialidad en armas de telecomunicaciones. Luego, se ha recibido también un oficio 4.906 de la ministra de Salud Pública, por el cual, en cumplimiento de lo ordenado en el segundo párrafo de la glosa número 15, asociada al resumen de la partida 16, Ministerio de Salud, de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2023, informa la ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados, así como el cumplimiento del o los protocolos de respaldo correspondientes al tercer trimestre de 2023. Enseguida se ha recibido excusa presentada por el general director de Carabineros, señor Ricardo Yáñez Rebeco, quien señala que por razones de agenda ante una convocatoria ministerial no le ha sido posible asistir a esta sesión y que en su representación lo hará el Contralor General, General Inspector señor Rodrigo Espinosa Olea. Luego se han recibido 4 documentos del mismo tenor, que son el reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a las semanas del 11 al 18 de diciembre de 2023, 18 a 25 de diciembre, 25 de diciembre a 1 de enero de 2024 y 1 a 8 de enero de 2024.
Se ha recibido además una comunicación del jefe del Comité de Unión Demócrata Independiente, por la que informa que en la sesión de hoy el diputado Sergio Bobadilla Muñoz reemplazará al diputado Álvaro Carter Fernández. Y por último, una nota enviada por vía de correo electrónico por la diputada señora Carmen Hertz, quien avisa que, debido a labores propias de su rol de primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, le será imposible asistir a la presente sesión. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quiero darle la bienvenida al diputado Sánchez como miembro, veo, hambriento de esta comisión. Para la próxima traiga para invitarla al resto. Y vaya mis palabras de reconocimiento para el diputado don Johannes Kaiser. Hemos tenido muchas diferencias en el transcurso de las tramitaciones y conversaciones, pero creo que vale la pena reconocer no solamente la vehemencia y el entusiasmo, sino además el amor por la patria expresado por usted en todas y cada una de sus intervenciones. Y decirle que, al menos para mí, y creo representar a otros miembros de la comisión, ha sido un desafío muy agradable el estar o tratar de estar a la altura de sus argumentaciones en relación a todo lo que aquí hemos conversado y dialogado. Así que, desde luego, y entendiendo que su voluntad de todas formas es participar lo más que le sea posible en esta comisión, siempre tendrá un espacio, como por cierto lo tienen todos los diputados, para acercarse a esta comisión, pero que es un agrado estar con usted participando en la misma comisión. Muchas gracias por su paciencia con este presidente y tolerancia, por qué no decirlo también. Oiga, presidente, en la misma línea y coincido y respaldando todas sus palabras, saludar al diputado Sánchez también, bueno, de igual forma saludar al diputado Kaiser, como usted ha señalado, en muchas oportunidades estuvimos de acuerdo y en otras no, pero hemos tenido un sano debate democrático, político también, y ha sido, como también dice, un agrado desafiante la posibilidad de contrarrestar y también complementar ideas con el diputado Kaiser. Así que de igual forma, por su intermedio, hago este reconocimiento, presidente, y también me sumo a sus palabras. Eso. ¿Sobre la cuenta? Sí, es que no lo vi. ¿No? Oiga, solicitaría la autorización de los miembros de esta honorable comisión para que me autoricen tanto a mí como al secretario de la comisión para poder coordinar en conjunto con la Comisión del Senado de Defensa la solicitud de la ministra de Defensa para poder tener esta sesión secreta que ella está solicitando. ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Algún otro tema sobre la cuenta? Se aprueban los posibles invitados. Si es que alguien más tiene otros invitados, que lo haga llegar en el transcurso de esta semana, de tal forma de poder programar las sesiones donde veremos esto y así podremos darle buen curso a la discusión. Tenemos 14 invitados hasta este minuto. Correcto. Entrando a la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de abordar dos proyectos de ley. El que dispone las reglas de uso de la Fuerza de la Defensa Nacional para su empleo por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y el que autoriza el porte de armas por los aspirantes a oficiales de la policía desde el primer año de formación. En primer lugar, vamos a continuar con el análisis del proyecto de ley originado en moción de los diputados Johannes Kaiser, Miguel Ángel Becker, Daniel Lilayú, Cristian Moreira, Gloria Navellán, Rubén Oyarzo y Héctor Ulloa, que dispone de reglas de uso de la fuerza de la Defensa Nacional para su empleo por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, boletín número 15.494-02, en primer trámite constitucional.
Para el estudio de este proyecto, la Comisión escuchará a la coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica Barrios, Achavar. Sea usted muy bienvenida. ¿Sí? Muy agradecida, señor presidente, por la invitación. Lo que haremos en esta oportunidad es una muy breve presentación, básicamente mencionando lo que es el entorno internacional para el uso de la fuerza, ya sea para las fuerzas de orden y seguridad, o sea, serían nuestras policías, y en el caso del proyecto, el uso de fuerzas armadas en circunstancias determinadas. En primer lugar, queremos establecer una tipología muy general de conflictos para ver en qué forma se aplica el derecho internacional en uno u otro caso cuando se aplica fuerza. Básicamente, los conflictos los entendemos como un conflicto armado, que puede ser de tipo internacional o no internacional, cuando existen al interior de un Estado enfrentamientos armados, que puede ser entre grupos organizados y fuerzas gubernamentales propiamente tal, y un caso bastante señalado es el caso de Colombia, que incluso fue reconocido por Naciones Unidas como un conflicto armado, pero de carácter interno. Luego tenemos otras situaciones de violencia, en las cuales se destacan fundamentalmente los disturbios internos, situaciones que ocurren al interior de los estados, que obviamente significan la actuación de las fuerzas policiales, y en muchas ocasiones también se solicita la participación de fuerzas armadas para restablecer el orden. Ahora, lo importante de esto es que el paraguas que da el derecho internacional para unas u otras situaciones son diferentes. En el caso de los conflictos armados, se rigen por las normas de derecho internacional humanitario, que también se reconoce como el derecho de la guerra, derecho de los conflictos. Y en el caso de las situaciones de violencia, están amparados por lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que tienen tienen el mismo objetivo, o sea, de proteger a las personas, proteger los bienes, pero la forma en que se encaran es lo diferente. Primero establecemos lo que es el marco internacional del uso de la fuerza para demostrar que esto es un tema global, es un tema que en los diferentes países se aborda. Hay algunos que están bastante avanzados ya en establecer las normas, las reglas para la utilización de la fuerza, ya sea por parte de las policías y también de fuerzas armadas. Hay una definición específica a nivel internacional de qué se entiende por uso de la fuerza, y básicamente es la limitación que se pone a la acción tanto física como a la utilización de ciertos mecanismos, instrumentos para establecer el orden y la seguridad. Acá tenemos primero el paraguas que da Naciones Unidas a través de dos grandes documentos, y queremos dejar bien claro en esto, tanto el Código de Conducta del año 79 como las reglas básicas del 1980 son recomendaciones a nivel internacional. O sea, como suele ocurrir con todo lo que es derecho internacional público, no existe una obligatoriedad para su aplicación. O sea, eso está muy en el entorno de la voluntad que tienen los estados de acatarlo, pero no hay una fuerza que sea capaz de imponerlo como obligatoria. No tampoco ha habido por parte de los estados aceptar en ese nivel. Por lo tanto, debemos entender que estas son recomendaciones que sí están siendo básicamente incorporadas por parte de los distintos estados. Lo interesante de estos dos documentos es que dan inicio a lo que son los principios rectores del uso de la fuerza, más conocidos como las RUF, que son básicamente la legalidad, la necesidad, proporcionalidad, precaución, rendición de cuentas. En una lámina posterior especificamos
qué dice las normas internacionales sobre cada uno de estos principios, y al lado ustedes encuentran en qué parte del proyecto de ley de los autores, diputado Kaiser, Becker, en la cual ellos incorporan estos principios. Por ejemplo, el de legalidad, lo encontramos ya en el artículo 2, la necesidad, la proporcionalidad, etcétera, y establecen qué se hace en uno u en otro caso. Acá destacar también lo que es el derecho internacional humanitario, que se aplica en otro contexto, que no es el que aparece específicamente en el proyecto de ley, porque esto se da cuando existen conflictos armados. Aquí señala básicamente cuál es el origen, que es bastante antiguo, 1863, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, ya se empezaron a aplicar estas normas para, de alguna manera, y muy entre comillas, humanizar los conflictos. O sea, cómo proteger fundamentalmente a las personas que se veían afectadas por este tipo de conflictos. Luego tenemos las conferencias de La Haya y los distintos convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que partieron básicamente para proteger a los militares, ¿no es cierto?, al personal militar que estaba en conflicto, para ir evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que es la protección hacia la población civil, hacia los bienes de las ciudades, por el hecho de que los mismos conflictos han evolucionado de esas guerras que se hacían en campos de batalla por grupos de profesionales, a la transformación en la cual hoy en día los conflictos se dan en las ciudades. Se atacan lugares donde hay poblados, se atacan zonas en las cuales existen algún tipo de protección para parte de las personas. Y estos son básicamente lo que se denomina la piedra angular del derecho internacional humanitario, y en cierta forma aquí quisimos encajar de alguna forma lo que son las fuerzas armadas y la incorporación de lo que son las reglas de enfrentamiento, las ROE. En algunos países nosotros fuimos encontrando que se están hablando de las RUF, o sea, reglas de uso de la fuerza, pero en algunos segmentos se refieren ya a las reglas de enfrentamiento, de una u otra forma, también porque los países son soberanos de establecer qué mecanismo es el que van a aplicar en sus respectivos países. Acá también rescatamos lo que dice la OTAN o OTAN sobre las reglas de enfrentamiento, en la cual existen también reglas muy establecidas que prácticamente todas las Fuerzas Armadas a nivel mundial han incorporado en sus doctrinas. Ellos establecen normas para la aplicación de estas reglas. También la Unión Europea lo menciona y Naciones Unidas. En el punto de Naciones Unidas quisimos recalcar que las reglas de enfrentamiento están reconocidas como tales, o sea, existen, se dan, es bastante realista en el sentido de que hay muchos episodios en los que se deben aplicar estas reglas, en las cuales existe el uso de fuerza, etc. Pero también es bastante claro en señalar en qué condiciones y cómo realizar el uso de esta fuerza. Acá hay una síntesis bastante grande para ver lo que son los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, en la cual siempre se aplica. Está presente en todo momento por la naturaleza que ellos representan, y el uso de la fuerza letal, o sea, aquello que puede ocasionar daño mortal a un contrincante o a algún infractor, algo, es una medida de último recurso, o sea, es cuando ya no hay otra opción, se aplica. En cambio, en el derecho internacional humanitario, el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es la norma. O sea, las reglas de enfrentamiento son totalmente distintas. Entonces, una es la ley general y la otra es una ley especial. Entregamos acá alguna experiencia internacional para demostrar
cómo los países han ido incorporando estos principios rectores del uso de la fuerza, cómo todos ellos cuentan con mandato a nivel interno que se adapta a lo que dice la norma internacional. Es tratar de incorporar de alguna manera la participación de Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza, y destacando, por ejemplo, lo que yo les mencionaba en el caso de Colombia, que ellos, por la naturaleza de su propia situación interna, suelen hablar de reglas de uso, de enfrentamiento, y en otras oportunidades hablan de uso de la fuerza por la forma en que ellos deben enfrentar el conflicto, pero las Fuerzas Armadas, a través de un mandato del Ministerio de Defensa Nacional, se les establecen muchas reglas, muchos mecanismos en los cuales ellos pueden aplicar la fuerza. Todas ellas, les insisto, adecuadas a las normas internacionales, a las reglas que se establecen a nivel internacional. Si ustedes pueden ver, países tan aparentemente disímiles como Australia, Colombia, Noruega, todos ellos cuentan con estas reglas en las cuales de una u otra forma tienen que ir aplicando la proporcionalidad, la selectividad, el rendir cuentas cuando se deben aplicar, y ello, en cada uno de estos documentos que se revisan, uno puede encontrar que se especifica muy bien qué tipo de armamento usar y cómo usarlo. Por ejemplo, hay normas generales de no disparar en determinadas zonas, no agredir en determinadas zonas, de manera de que el daño en caso de usar la fuerza sea lo menor posible. Hay que entender que estas son normas, pero la realidad es otra, o sea, las circunstancias. O sea, cuando estamos frente a un acto de agresión, en una medida el entrenamiento debe ser tan avanzado, tan permanente, que la persona que se ve afectada con eso pueda tener incorporadas estas reglas y las pueda aplicar en una situación de extremo peligro, de extrema situación. O sea, todo eso implica que las Fuerzas Armadas de los países estudiados y los no presentados en este documento realizan prácticas, entrenamiento y capacitación permanente, tanto en términos de la utilización de la fuerza, como también en la preparación psíquica que hay que tener para enfrentar situaciones de conflictos mayores. El caso de Perú lo especificamos bastante porque este decreto legislativo que ellos tienen, o sea, nos llama la atención porque es un decreto legislativo del año 2020 que establece artículo por artículo la forma de actuar que tienen que tener las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis. Ellos lo han aplicado bastante en situaciones de crisis interna. Sabemos que los últimos años Perú ha enfrentado situaciones políticas, económicas, sociales, bastante conflictivas internamente, y hemos visto también la participación de Fuerzas Armadas que se adaptan y se ajustan a este mandato que entrega este decreto 1095. Cada uno de estos artículos va señalando lo que se debe hacer y en qué momento actuar. Se establece mucho que estas actuaciones de uso de la fuerza va a estar condicionado con restablecer el orden del Estado, proteger al Estado ante alguna situación que lo pueda poner en peligro o ponga en peligro su seguridad interna. Aquí no estamos hablando de conflicto externo ni peligros que van más allá de sus fronteras. Están hablando de situaciones que afectan la seguridad interna del Estado y que va en contra de lo que es la seguridad del Estado y la institucionalidad y el orden interno del Perú. Acá aparece ya el boletín que estamos viendo en el día de hoy, cuál es el objetivo que tiene, y acá hay que, en cierta forma, diferenciarlo de esta moción del mensaje que existe también y que ya está siendo tratado en otra comisión, porque
esta moción se refiere exclusivamente a las Fuerzas Armadas y el uso de la fuerza, a diferencia del otro proyecto que viene con mensaje presidencial que habla de policías, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias. Ahí está el enfoque, está muy relacionado con lo que es la infraestructura crítica, la protección de infraestructura crítica, y lo hace diferenciarse básicamente en quiénes son objetos o quiénes son los sujetos de aplicación del proyecto, pero sí implica, y ambos incorporan, los principios de uso de la fuerza. Acá está el tema de este proyecto, está muy dirigido a mantenimiento del orden público y, en alguna manera, prever el daño o peligro para la seguridad nacional durante la paz. Por eso insistimos tanto en el proyecto de Perú, esta declaración que es básicamente legislativa, porque está muy orientada en ese sentido. O sea, la actuación de las Fuerzas Armadas está enfocada en seguridad nacional para preservar el Estado de Derecho peruano. Y luego viene muy clarificado también que cuando se utilizarían estas Fuerzas Armadas, según el proyecto de ley, los estados de excepción constitucional, que también aparece en el proyecto que es mensaje, en los distintos articulados. Acá aparece este otro boletín, porque el informe que entregó Biblioteca es un comparado entre ambos proyectos, pero hoy día básicamente estamos enfocados en la moción que se presentó en la comisión, y queda clarificado que los sujetos de aplicación son básicamente carabineros, policía y también fuerzas armadas. La utilización de Fuerzas Armadas también aquí, como les mencionaba, está muy relacionado a los avances que han habido en otros proyectos, incluso algunos que ya son ley, que está relacionado con la protección de infraestructura crítica, en la cual obviamente un tema complejo es de establecer cuál es la infraestructura crítica, ¿ah? ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿Qué bienes? ¿Qué sectores? El resguardo de áreas de zonas fronterizas donde nosotros ya tenemos actuando Fuerzas Armadas, y lo que es el estado de excepción constitucional y los actos electorales y plebiscitarios, que es algo que estamos absolutamente acostumbrados como país a ver la participación de nuestras Fuerzas Armadas en este tipo de actos. Y finalmente hemos querido dejar, porque en ambos proyectos aparece el tema de los estados de excepción, que están en la Constitución Política de la República de Chile, en que existen 4 instancias, ¿no es cierto? El estado de asamblea, que es cuando se produce una guerra, cuando tenemos un conflicto a nivel internacional, el estado de sitio y luego el estado de catástrofe y emergencia, que ya los vimos en aplicación con motivo, primero, por movimientos sísmicos mayores, incendios. También tuvimos la emergencia cuando se produce la declaración de la alerta sanitaria y todo lo que significó la pandemia propiamente tal. Aquí está bastante claro que está especificado claramente en qué momento se convoca a las Fuerzas Armadas, cuál es el rol que tiene el Congreso en cada uno de estos eventos. Por lo tanto, existe un ordenamiento que aparece en ambos proyectos, pero que pueden ser aplicados sin mayores complicaciones. Eso es lo que quisimos mostrar hoy día, para más que nada destacar el paraguas internacional que cobija obviamente a ambos proyectos de ley, pero que también por la naturaleza de la temática significa una dificultad de cómo establecer algunos mecanismos para actuar y en qué circunstancias hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por no solamente por la completa presentación, además por los documentos que nos adjuntan. En poder de todos y cada uno de nosotros incluso están
la descripción de los 4 proyectos similares que hoy día están siendo, perdón, 3 proyectos similares que están siendo hoy día discutidos en el Parlamento. En la Cámara tenemos la moción que fue presentada anteriormente, que usted hoy día vino a comentarnos. Existe también un mensaje presidencial y en el Senado hay otra moción en curso. Yo sé que tenemos muchas dudas y que tenemos mucho que conversar en relación a esto, pero en respeto al trabajo que ha hecho la biblioteca, yo les propondría que nos diéramos un tiempo para estudiar no la presentación, sino los documentos, y de en base a eso volver a conversar, digamos, en profundidad, ver dónde están las dudas que podamos tener, los complementos que se puedan generar, incluso es más, la conveniencia legítima de seguir con la discusión del proyecto o asumirlo en los proyectos que están en discusión actualmente, o separar los mismos, porque la moción parlamentaria de los senadores y la moción y el mensaje presidencial hablan del global, de todos quienes usan, y nosotros estamos aquí proponiendo algo especial para no estoy desechando, no me mire con desconfianza, porque por algo lo puse en tabla, pero en respeto a todo lo que ustedes han presentado, yo le propongo a esta honorable comisión que nos demos un periodo corto y acotado para poder estudiar los documentos y generar las dudas y volver a discutirlas con la biblioteca para poder clarificar el tema. Yo no tendría ningún problema si es que estamos en condiciones que en la sesión del día 17 o a más tardar la del 24, estoy mirando octubre, perdón, disculpe, no. 16 o 23. 16 o 23 pudiésemos volver a conversar con la biblioteca las dudas. ¿Ah? Sí, claro, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, bueno, agradecer por supuesto la cálida bienvenida de usted y de todos los miembros de esta comisión. Y en lo particular respecto a lo que propone me parece súper razonable. Yo creo que si es que la Biblioteca del Congreso ha hecho un análisis y preparado documentos respecto de estas 3 propuestas de ley presentadas y que están actualmente en discusión, que nos demos un tiempo. Lo que yo le iba a preguntar más o menos es de cuánto tiempo estábamos hablando, pero usted señala básicamente 1 semana o 2 semanas, lo que considero del todo razonable. Así que yo por lo menos estaría de acuerdo, señor presidente. Para no sacarse la suerte entre gitanos, ¿nos comprometemos a la próxima semana o nos comprometemos a la subsiguiente? Sí, claro, encantado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. ¿Próxima semana se recibirían también otros invitados? Nosotros vamos a compartir este espacio, al menos durante estas 2 semanas, con el proyecto que vamos a recibir hoy día a Carabineros para que nos dé la opinión sobre el mismo, y eso me gustaría acelerarlo sobremanera, dado que es una moción, y al igual que esta, parlamentaria, pero dice relación con una necesidad que el propio cuerpo de Carabineros ha señalado en relación al portar armas del alumnado. Entonces, si le parece, eso lo vamos a resolver al final, una vez que escuchemos a Carabineros de Chile, y salvo que no haya llegado todavía el general. Voy a ver. Sí. Para no hacerlo esperar tampoco, porque... Es que podría entonces acelerar en la próxima sesión la discusión de todo esto. ¿Ah? Vamos pimponeando, son súper importantes ambos. Pero en lo personal, antes de invitar a otras personas a hablar de este proyecto, que yo sé que hay una lista, clarifiquemos las dudas con el material de base que nos están presentando la biblioteca. ¿Les parece? Bueno.
¿Llegó el general? Le dije, bueno, entonces... Por favor, diputado Gais. Quizás hacer solamente un punto sobre el proyecto, señor presidente, Sí, claro, claro. para quienes se hagan la investigación. Se incluyen también lo que es la lógica del derecho operativo, porque lo que nosotros presentamos, a diferencia de los otros dos proyectos, es fundamentalmente derecho operativo. Se incluye dentro de la planificación de las operaciones. Los otros dos proyectos son más bien reglas generales. Lo que nosotros tratamos de incluir es lo que se acuerda que nosotros lo vimos en infraestructura crítica, era darle derecho operativo a nivel legal a las Fuerzas Armadas para que pudiesen cumplir con los requerimientos de infraestructura crítica de los estados de excepción. Entonces, la lógica del derecho operativo es una distinta a la de, por ejemplo, Carabineros, que tiene reglas de uso de la fuerza permanente. Por eso era un... Estoy de acuerdo, pero no quiero que haya un choque de dos textos legales, digamos que en desmedro de se priorice en el Senado en segundo... Estoy perfectamente de acuerdo. Yo creo que conversándolo en el Senado también podemos, probablemente con los propios senadores, muchos de los cuales tienen experiencia en esta materia, les podamos explicar por qué nuestra aproximación, que es técnicamente distinta, no es necesariamente desde el punto de vista de los principios, pero sí es técnicamente distinta a la que tienen ellos. Ok, Gracias. me parece. Muchas gracias. Vamos a suspender por un minuto mientras llega el general. Mientras llega el general, vamos a partir con varios, hasta que llegue el general. Y ahí, si es que hay más que... seguimos con varios, hasta que llegue. Gracias, presidente. Bastante simple. La totalidad de los diputados de esta comisión y casi la mayoría de los diputados de la sala aprobamos el año 2022 a finales un proyecto en el que se solicita al presidente de la República un plan de obras de envergadura con ocasión de conmemorar los 100 años que Arica es integrado a territorio nacional. Esto a raíz del tratado del 3 de junio de 1929. En ese sentido, presidente, se ha avanzado bastante con autoridades civiles y a mí me gustaría conocer la opinión de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa en relación a este plan. Por eso es que quisiera, si es que los miembros de esta comisión están de acuerdo, solicitarle a la ministra de Defensa que en consulta a las Fuerzas Armadas conocer la opinión de esta en relación a la conmemoración de este tratado de paz y amistad. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo? Acordado. Entonces le enviamos un oficio solicitándole la información. ¿Alguien más tiene algo sobre varios? ¿Nadie más tiene algo sobre varios? Se suspende por unos minutos. ¿Ahí viene? No, ahí viene, perfecto. Por favor. Sean ustedes muy bienvenidos. Asiento. Se reinicia la sesión. Muy bien, en segundo lugar, corresponde iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados José Miguel Castro, Diego Chalper, María Luisa Cordero, Víctor Pino, Gloria Navellán, Jorge Alessandri, Andrés Lonton, Andrés Joanet, Giovanna Humada y Sofía Cid, que modifica la ley número 17.798 sobre control de armas para autorizar el porte de armas por los aspirantes a oficiales de las policías desde el primer año de formación y durante la realización de la práctica policial. Boletín número 15.995-02, en primer trámite constitucional.
A esta parte de la sesión han sido invitados el general director de Carabineros, señor Ricardo Yáñez Rebeco, y los autores del proyecto. Sin embargo, por motivos de agenda de último minuto, ante una convocatoria ministerial, el general director de Carabineros no ha podido estar presente en esta sesión. En su representación se encuentra el Contralor General, General Inspector señor Rodrigo Espinosa Olea, acompañado de su jefe de gabinete, Coronel Fernando Burgos Bobadilla, y de la asesora jurídica, Capitán Pamela Carrasco Rodríguez. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Le ofrezco la palabra, señor general. Sí, buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que hoy día, ¿no es cierto?, nos reciben en esta sesión. En primer término, volver a excusar la presencia de mi general, que tuvo, digamos, por agenda no pudo concurrir, y transmitirles también un afectuoso saludo para todos. Bueno, respecto al proyecto de la moción, nosotros lo tomamos con mucha satisfacción, digamos, el apoyo en el sentido, y agradecer también la preocupación que hay respecto a robustecer ciertos procesos que nosotros llevamos habitualmente tanto en la formación como en lo profesional. Todos saben que nuestros carabineros, ya sea oficiales o personal de armamento institucional, en su proceso de formación deben enfrentar periodos de práctica, que las prácticas para nosotros en realidad son prácticamente en el servicio policial. O sea, ellos enfrentan en sus periodos de práctica servicios de guardia y de población, que le llamamos nosotros, que son los servicios ordinarios y extraordinarios, y son reales en el fondo. O sea, un aspirante en práctica, un estudiante en práctica, enfrenta procedimientos policiales en la realidad. De ahí la necesidad de que tenga ciertos resguardos de protección, porque si no quedamos expuestos y además hay que restringir ciertas medidas de práctica. O sea, si es que no están autorizados para usar armamento, no pueden hacer servicio en el exterior y solamente lo tienen que hacer en el interior. Respecto a la moción que modifica la ley 17.798, nosotros solamente, y esto digamos como postura institucional, queremos hacer solamente una precisión respecto a autorizar eventualmente el uso del arma, no solamente para los aspirantes oficiales, sino también para los carabineros, ¿no es cierto?, que están en la Escuela de Formación de Carabineros, pero en ambos casos con la particularidad de hacerlo a contar del segundo año y no del primer año, como lo establece la moción. Porque la moción, si bien nosotros la tomamos con mucha satisfacción, necesitamos un periodo para que ellos puedan asentar los conocimientos teóricos y prácticos en el uso de la arma. Sería muy riesgoso, desde el punto de vista práctico, exponer a un carabinero recién incorporado al proceso de formación a enfrentar una situación, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. De hecho, de seguir adelante en este proyecto, que nos parece que está bien, nosotros debiésemos adecuar la malla curricular, sobre todo el carabinero alumno, y llevarlo al primer y segundo semestre, que en este momento está en el tercer y cuarto semestre, perdón, en el segundo y tercer semestre. Entonces deberíamos ajustar malla curricular también para poder enfrentar un segundo año de práctica, que en este momento lo realizan, pero solamente con servicios intracuartel. Ellos no están realizando servicios en la calle, a diferencia de los aspirantes oficiales. La norma actual es bien restrictiva, solamente habla del aspirante de tercer año en práctica policial, la ley, en circunstancias que ya nos quedábamos cortos porque son 4 años, por lo tanto el cuarto año no está en armonía con la ley, pero sí tuvimos que pedir en su oportunidad un pronunciamiento a la Dirección General de Movilización Nacional, que por medio de un oficio hizo una interpretación que es con el oficio que prácticamente nosotros tenemos a nuestro aspirante cuarto año en práctica, o sea, no está en la ley tampoco. Entonces, esta es una tremenda oportunidad para dejar en armonía con la ley, en la realidad, lo que son los periodos de práctica, pero insisto, con la particularidad y postura institucional que sea a contar del segundo año, para oficiales y personal, y eso nos parece que está bien. Y lo otro es que estábamos analizando que como sugerencia, yo traigo una lámina, yo no sé si la quieren proyectar. Pero la puedo referir. Sí, pero lo adelanto, la sugerencia es también que se revise la armonía que debiese existir con el artículo 10 y numeral 6 del Código Penal, que tiene que ver con la legítima defensa, porque efectivamente habla del funcionario, ¿no es cierto? Y en este caso los alumnos no son funcionarios, por lo tanto, si alguno de ellos hace uso de un arma en su periodo de práctica, habría que
empezar a defender, ¿no es cierto?, un poco la postura en circunstancias que, aprovechando la modificación de ley, podría tener el alcance y agregar a los alumnos en práctica policial de segundo año, a contar del segundo año, digamos. Eso es más o menos la sugerencia que nosotros estamos estableciendo en la sugerencia, digamos. Eso no está dentro de la moción, pero en el estudio que hicimos vimos que había alcances también en el artículo 10 del Código Penal. Pero, como le digo, señor presidente, por su intermedio a todos los diputados y diputadas, a nosotros lo vemos como muy bienvenido el hecho de poder, una oportunidad de poder robustecer estos aspectos de nuestros aspirantes y nuestros carabineros, ¿no es cierto?, que están en práctica policial. A ver, general, lo primero es reiterarle la bienvenida a esta comisión, tanto a usted como a las personas que lo acompañan. Lo segundo es señalarle que esta moción, que si bien es cierta no está firmada por todos los miembros de la comisión, al menos yo como presidente adhiero a la misma, y en tercer lugar, es voluntad de este presidente darle la mayor, a pesar de no tener urgencia, darle la mayor facilidad para poder sacar una buena ley, no una atolondrada ley, pero en los plazos más breves posibles. Creo que esto efectivamente, a mí era una pregunta que me sacó de la boca, es si era la conveniencia o no conveniencia de que los alumnos de primer año anduvieran portando armas, digamos, me parece que se contesta solo, y las sugerencias nosotros las podemos generar como indicaciones, así que no debería haber mayores problemas. Diputado Sánchez. Diputado Jones. Muchas gracias, presidente. Agradecer, por supuesto, la exposición de los representantes de Carabineros y hacerles una consulta, porque yo creo que es bastante habitual y ya es un diagnóstico más o menos asentado y lo hemos escuchado todos nosotros en múltiples ocasiones, la necesidad que existe por parte de nuestros carabineros de tener más horas de práctica de tiro en el fondo en el ejercicio habitual de sus funciones. Y ahí estamos hablando, por supuesto, de los carabineros que están en servicio activo, que ya son funcionarios policiales. Entonces, por supuesto que debiese surgirnos una preocupación, una inquietud respecto de cómo es la capacitación, la práctica de tiro de los funcionarios, o sea, los postulantes, los aspirantes a ser funcionarios policiales. Yo he podido ver aquí la malla tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros en esta materia. Veo que ya desde el primer semestre tienen aquí está, taller de arma y tiro policial, 1 y 2 en el fondo ya en primer año, pero me gustaría saber más o menos en qué consiste estos ramos en esa parte más inicial. Por dónde empiezan en el fondo, cuánto tiempo dura cada etapa, porque uno podría asumir, y me imagino que no es el caso, pero uno podría pensar, bueno, quizás se pasan todo el primer semestre aprendiendo teóricamente la estructura de las armas, el diseño, el funcionamiento, cómo armarlas, cómo desarmarlas, etcétera, porque es todo un tema. Entonces quiero saber, al final del primer año, ¿con qué nivel de conocimiento respecto al manejo de armas pasa a segundo año, o se espera que pase a segundo año, un aspirante a oficial de Carabineros? ¿Y qué ajustes se podría hacer dentro de la malla curricular para responder un poco a esta nueva realidad que surgiría con una norma de estas características, que sería que esté la expectativa en el fondo, y no solo la expectativa, sino que la claridad para todos los chilenos, de que un aspirante que pasa segundo año ya tiene conocimiento cabal respecto al manejo de armas y las reglas respecto del uso de las mismas en circunstancias habituales en la calle. Muchas gracias. Sí, bueno, diputado, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer la pregunta también. Yo algo ya adelanté de prosperar, digamos, la moción en los términos que nosotros precisamos, ¿no es cierto?, a contar el segundo año, nosotros tenemos que realizar ajustes en las mallas curriculares, eso es así. Pensando en que el carabinero alumno hoy día tiene la carga horaria respecto a arma y tiro la tiene en el segundo y tercer semestre, son 4 semestres lo que tiene el carabinero alumno, a diferencia del aspirante oficial que tiene del primero al sexto semestre, ¿no es así? Del primero al sexto semestre. Pero en el caso de los aspirantes a nosotros no nos ofrece mayor problema, porque la malla curricular está diseñada de tal manera que cuando él ingresa a la práctica de tercer año ya está preparado para usar armamento. Lleva 2 años o prácticamente
practicando desde lo teórico, de lo más teórico, digamos, hasta ya efectuar prácticas de tiro. En el caso de los carabineros tendríamos que hacer un ajuste para poder, digamos, cumplir, ¿no es cierto?, con esa temporalidad. Pero la evolución de la práctica del tiro ha tenido, digamos, un desarrollo importante en los últimos años respecto al trabajo que se hace con los alumnos, partiendo de lo más básico, de lo teórico, del marco legal, porque obviamente también tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, en qué momento usa el arma, y él tiene que tener mucho dominio de eso, para evitar accidentes, para evitar, ¿no es cierto?, que no hace un uso innecesario del armamento, y para eso se hace todo un trabajo teórico primero y de sensibilización respecto al armamento. Es complejo trabajar con armas de fuego, sobre todo cuando ellos vienen de la vida civil y uno los enfrenta a una primera práctica. Yo fui instructor de la escuela muchos años y instructor de tiro también, y cuando uno se enfrenta a un alumno que nunca ha disparado un armamento, uno requiere, ¿no es cierto?, de un condicionamiento previo para poder hacerlo disparar. Ese camino no es tan corto, digamos, corto desde el punto de vista de un día para otro. Semanas, ¿no es cierto?, para que tome un armamento, semanas para que pueda enfrentarse a un polígono virtual, semanas para que pueda, digamos, disparar en un polígono real, y siempre nosotros empezamos con un calibre menor hasta usar un calibre, ¿no es cierto?, mayor de acuerdo al armamento que nosotros tenemos. Nosotros disponibilizamos en las prácticas de tiro o en la enseñanza del tiro el armamento propio de la institución. Nosotros en el fondo enseñamos el armamento que nosotros tenemos y el que va a enfrentar en el servicio. El armamento más especializado no lo ve necesariamente, digamos, estos procesos de formación, porque eso tiene otro camino posterior. Por ejemplo, el grupo de operaciones policiales usa otro tipo de armamento. La gente que está en frontera usa otro tipo de armamento, pero eso tienen cursos previos y tienen especialización previa para otro tipo de armas. Pero las armas del servicio que habitualmente se disponibilizan, ya sea el revólver, la pistola y la UCI, eso sí se realiza, ¿no es cierto?, en las prácticas y en la formación de tiro del aspirante. Y ahí hay equipos de profesores, generalmente ellos han sido instructores de tiro toda su vida, que hacen un trabajo bien dedicado. La Escuela de Carabineros incorporó, y la Escuela de Formación también, incorporaron polígonos virtuales, ambas escuelas tienen polígonos de tiro real, tienen salas de armamento para armar y desarmar. O sea, hay una cultura de tiro, inclusive implementamos hace mucho tiempo atrás armamento de docencia, que tiene otra coloración, se le cambia la empuñadura y se le pone en color rojo para que uno sepa, ¿no es cierto?, que es de docencia, y ellos lo portan, lo ocupan, o sea, es habitual, lo empezamos a habituar al armamento. La tasa de accidentes nosotros es bastante baja, y el uso del armamento en general, digamos, el mal uso del armamento también es relativamente bajo, o sea, respecto a otros cuerpos policiales, y eso es un trabajo que se hace de larga data. Y de harta, digamos, yo creo, harta profundidad en cuanto al armamento. Y aquí vamos a separar las cosas, en cuanto a su pregunta, porque otro problema es después cuando egresan. El carabinero cuando egresa ya su práctica de tiro es más limitada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cumplir con una práctica de tiro anual, que ahora hay un proyecto para que sea 2 prácticas, para que tenga una idea, en una práctica de 10 disparar a lo menos. La última práctica fue 30 tiros para puntuar y 30 tiros de preparación, son 60 tiros. Una caja de munición de 50 tiros cuesta aproximadamente 40.000 pesos. O sea, hay que sacar la cuenta de lo que vale una práctica de tiro para un carabinero. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos el presupuesto para poder hacerlo, podríamos hacer prácticas de tiro todos los meses, todas las semanas, y es un tema casi 100% presupuestario. Es caro, digamos, disparar armas reales, no es barato, prácticamente un tiro es 1.000 pesos, y eso es el costo, ¿no es cierto?, disparar un tiro, son 1.000 pesos. Entonces, hacer una práctica es complicado. Por eso lo que se ha hecho ahora y ya se va implementando es suplir de alguna manera con videotiro, que tienen la misma particularidad en cuanto al armamento. O sea, se siente de la misma manera un revólver, una pistola, en cuanto a uno enfrenta, ¿no es cierto?, el escenario simulado, pero obviamente nunca va a ser lo mismo que disparar un arma real, sentir el retroceso, sentir el olor a pólvora, ¿no es cierto?, cuando uno dispara, y que obviamente provoca nerviosismo hasta los más experimentados. Si finalmente disparar un arma, uno sabe, ¿no es cierto?, qué consecuencias puede tener disparar un arma. Así que básicamente es un tema presupuestario, pero nosotros estamos tratando de ejercer otro tipo de camino. Tenemos un proyecto ahí en la Dirección de Educación para hacer un entrenamiento en servicio que está asociado a los turnos de los carabineros y que también está condicionado a la cantidad de polígonos virtuales que podamos tener, porque eso nos va a ayudar a generar un entrenamiento más allá de las prácticas de tiro formales, reales,
con tiro, digamos, con munición real, que, como digo, es un tema también de alcance presupuestario. Eso más o menos la respuesta a su pregunta, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Tengo inscrito al diputado Ioanné y al diputado Lee. Después. Diputado Ioanné. Gracias, presidente. Bueno, saludar al general Espinosa, quienes lo acompañan. Bueno, yo creo que el que mejor tenía que venir, porque además el general Espinosa era, hasta hace poco, ¿no?, el encargado de educación de 2 meses atrás, era el que estaba a cargo de este tema en Carabineros, así que hasta hace 2 meses atrás era quien estaba a cargo, justamente, así que creo que fue lo ideal que él viniera. Bueno, efectivamente las recomendaciones que él hace son absolutamente pertinentes. Nosotros presentamos este proyecto en la idea que efectivamente los carabineros, los que se están formando para carabineros y también los oficiales, pero a partir del 2.º año efectivamente pudieran tener armas. Como sabemos, el gobierno hizo una modificación respecto a la formación. Antes era 1 año, hace un par de años atrás era 1 año, y ahora 2 promociones, por cierto, señor presidente, 2 promociones ya con 2 años. 2 años, ¿no es cierto? Y además amplió la edad, ¿no?, hasta 30 años, ¿no, general? Así es, ingreso a 30 años, tanto en la Escuela de Carabineros como en la Escuela de Formación, Claro. lo que obviamente nos ayudó a aumentar las postulaciones. Hoy día ha aumentado en un porcentaje considerable, tenemos un mayor universo donde elegir postulantes. Incluso esas restricciones, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, si tenían tatuajes o cosas así, ya no son restricciones, en fin, y por tanto se amplía el número de posibilidades que entren, pero al final, como antes en 1 año y al 2.º año ya salían, egresaban, pues tenían armas, ¿ya? Entonces la idea es, este proyecto busca eso. Lo que sí, efectivamente, lo que nos acaba de señalar el general es un tema que es complejo, y nosotros tal vez, presidente, pudiéramos, no sé, hacerle la pregunta a FAMAE, ¿no? Porque yo no entiendo si nosotros tenemos una industria de defensa que además debe hacer este tipo de elementos, ¿no? Las balas, las pistolas, porque en definitiva no se está proveyendo o por qué es más caro, no sé. Alguna vez lo conversé con el general Iturriaga, pero por una parte, si no fortalecemos FAMAE, debilitamos una industria que tiene que ser permanente y que no puede dejar de existir, porque nosotros no podemos no contar con una industria como FAMAE por cualquier situación, ¿no? No podemos ser dependientes de una industria foránea en materia, en este tipo en el tema de armamento. Pero la información que yo tengo es que parece que son más caras, digamos, las balas, en fin, no sé. Pero no puede ser que los carabineros hoy día tengan solamente la posibilidad de tener un entrenamiento, no sé, de tiro al año, ¿no? Y entonces, bueno, yo quisiera plantearle fundamentalmente eso. Yo creo que se está avanzando. Tenemos tenemos que aumentar el número de carabineros. Quiero decir, por su intermedio general, que en materia de escuelas de carabineros estemos avanzados. Vamos a tener el próximo año un par de buenas noticias, pero vamos a recoger aquellas cuestiones que nos ha planteado, como usted ha señalado, presidente, hacer una indicación y en definitiva avanzar en este proyecto, porque es de toda lógica, porque ya que ahora están formados 2 años los carabineros, nosotros allá tenemos en Temuco, de hecho, una escuela de formación, en Las Quilas, donde se forman nuestros carabineros, los jóvenes, que vienen fundamentalmente del sur de Chile, de la Araucanía. Así que es una muy buena noticia si podemos sacar este proyecto adelante. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Saludar al general Espinosa por su intermedio y a quienes los acompañan. Me ha quedado claro que indudablemente la idea en general es buena. Hay aspectos que son muy sensatos, muy responsables que ha expresado el general y que son, yo creo que, trascendentes. O sea, acá hay que incorporar no solamente a los oficiales como aparece en el proyecto, sino también a carabineros. Me parece muy sensato y responsable, como he dicho, el tema de la modificación curricular y que no parte el 1.er año, sino el 2.º. Y mi intervención más bien tiene que ver con el tema de la urgencia, presidente, porque el subsecretario Monsalves también ha anunciado una idea similar por parte del gobierno, y en ese sentido todos sabemos que el gobierno tiene la capacidad de darle urgencia a una idea. Entonces la primera pregunta al general sería, ¿qué tan urgente es en la
actual realidad que estamos viviendo que un proyecto de este tipo se promulgue luego. Y por otro lado, y quiero aprovechar, presidente, no tiene que ver con el proyecto en sí, pero finalmente el armamento que usa Carabineros, independientemente de cuándo lo puede usar, si como estudiante, a partir de qué semestre, ¿está realmente hoy día acorde a el arma que está usando el delincuente que hoy día está asociado al crimen organizado? Yo de repente veo las noticias que un delincuente va y dispara 30, 40 tiros, armas automáticas. ¿Y cuál es el armamento que estamos conversando, digamos, que está aportando Carabineros hoy día en la calle? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra general. Bueno, por su intermedio, señor presidente, gracias por la pregunta, diputado. La urgencia está dada también por la necesidad de incorporar lo más rápido posible, digamos, estas modificaciones y estar con armonía con lo que nosotros hoy día estamos haciendo. Nosotros modificamos un plan de estudio, como bien decíamos hace un rato atrás, ya han egresado 2 promociones con 2 años de formación. Recordar también, como decía también el diputado Jonet, que antiguamente los carabineros se formaban en 2 años, los oficiales se formaban en 2 años y al segundo año ya salían en práctica, digamos, con armamento. Por lo tanto, es una necesidad, yo diría, lo más inmediato que se pueda, para poder dejar en armonía nuestros procesos. Porque, insisto, hoy día no tenemos la posibilidad de que usen armamento en práctica y tampoco tenemos el respaldo, digamos, legal, porque la ley solamente se refiere a los aspirantes oficiales. No hace participar al personal de armamentos, a los carabineros que se están formando en la escuela de formación. Por lo tanto, también es un tema de urgencia en cuanto a que ellos, el segundo año, están haciendo práctica policial y están yendo a las comisarías y efectivamente están con algunas restricciones de despliegue, digamos, en la población, producto, ¿no es cierto?, de sus restricciones. Pero aún así ellos están haciendo práctica en las unidades, o sea, están haciendo práctica en las unidades desarmados. Entonces necesitamos también un avance en eso para poder, digamos, darle armonía y coherencia también con los procesos que son propios de los oficiales. O sea, nosotros creemos que incorporar esta moción a contar de segundo año para ambos procesos nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto?, ya a trabajar con nuestros procesos de una manera un poquito más transversal respecto, ¿no es cierto?, a lo que hoy día hacemos, que tenemos que estar haciendo diferencia que nos restringe la ley y no respecto, ¿no es cierto?, a lo que nosotros queremos incorporar para nuestros carabineros. Y en segundo término, el armamento que nosotros usamos y que usa cualquier policía del mundo, ¿no es cierto?, son armas cortas y armas semiautomáticas, como son el revólver, la pistola y la subametralladora. Esos armamentos se entrenan y se conocen por parte del personal. Evidentemente que van teniendo cierta progresión en cuanto a la pericia del armamento, inicialmente, y la institución ya tomando decisiones en ese sentido, la gente o el personal que tenía menos experiencia siempre usaba revólver, ¿ya? Hoy día se está trabajando mucho para que evidentemente pueda usar pistola de inmediato y tener una mayor capacidad de fuego, y también incorporando la subametralladora, que generalmente en una patrulla la va a usar el que tiene más experiencia y el que tiene mayor conocimiento, ¿no es cierto?, porque es un arma que evidentemente puede generar un mayor daño al ser utilizada. Pero en ese sentido se está haciendo un trabajo, yo creo que responsable desde el punto de vista de preparar a nuestra gente primero, y segundo, dar la posibilidad de tener armamento de mejor calidad y mejor capacidad. Eso se está haciendo y ya se está incorporando armamento nuevo en el servicio regular, por decirlo de manera, y ya de última generación los servicios especializados están hace ya bastante tiempo, digamos, incorporados. Diputado Becker y luego diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor general, a los oficiales que le acompañan. La práctica hace al maestro, presidente. Se requiere practicar tiro para lograr efectividad en el blanco, y sin duda, digamos. Ahora, nuestros carabineros aquí del Congreso tienen un revólver Taurus de 6 tiros con una munición que tiene 30 años, que yo creo que no van a batir un objetivo ni a 10 metros, digamos, con todo cariño. Hoy día los delincuentes andan con la Glock u otras armas que son de primera línea. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo como país, como Estado, de renovar el armamento a carabineros, permitirles hacer más prácticas de tiro como corresponde. Yo no tengo mucha experiencia en el tema, pero para
Para ser campeones del ejército de tiro el año 83, nosotros tuvimos casi 4 o 5 meses practicando tiro de combate de 300 metros y se disparaba mucha munición a propósito de obtener el efecto. Y también para ganar la competencia de tiro mortero, no solo hacíamos tiro con láser, sino que también había que ir a terreno y disparar bombas de mortero para poder practicar efectivamente tanto los equipos de la central, de los observadores adelantados y las baterías de fuego. Entonces se requiere practicar y que los delincuentes sepan que nuestros carabineros están con buen armamento, con buena munición y que han practicado lo suficiente como para que si alguien pretende enfrentarse a carabineros, lo va a pasar mal. O lo piense más, pues si ese es el tema, digamos. Lo que estamos viviendo hoy día en Ecuador, que están llegando las noticias seguramente a todos sus celulares, es una situación muy compleja. Asaltaron un canal de televisión, secuestraron a una gente de una radio, están matando a los gendarmes dentro de las cárceles. Hay un tema ahí que es muy complicado, que puede en parte asemejarse a lo que ocurrió en octubre del 19, cuando precisamente fueron nuestra gente de carabineros quienes protegieron la institucionalidad y poder mantener el país en pie. Y por eso que tuvieron casi 5.300 carabineros heridos también en 5 o 6 meses, que nunca se habla de ello, pero sí se habla de un pequeño grupo de delincuentes que hoy día están con pensión vitalicia. Entonces, yo espero que podamos, me parece también muy bien lo que ha dicho el señor general, a propósito de que en primer año me parece muy rápido, pero ya que me parece que si se aplican mallas curriculares que permitan que haya práctica de tiro y uso del armamento en primer año, ya en segundo año puedan tener oportunidad de hacer uso del armamento y no tirar a nuestra gente a la calle sin tener opción a defenderse y a usar el arma como corresponde. Así que creo que es una buena moción, felicito a los mocionantes y estoy absolutamente de acuerdo en que se pueda apoyar con prontitud este tipo de iniciativa, de manera que los delincuentes sepan que van a tener un carabinero y una policía de investigaciones, por otro lado, que van a estar preparados para enfrentarlos oportunamente y que si van a hacer alguna acción van a sufrir las consecuencias como corresponde. Así es que eso es. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, mi general, por el tema y a los señores oficiales que lo acompañan. Gracias. Gracias a usted, estimado diputado. El diputado Sánchez quería contrapreguntar. Muchas gracias, presidente. No, más que contrapreguntar, complementar, porque creo que en sus intervenciones el diputado Lee, por su intermedio, el diputado Becker han dado en el clavo. Tenemos un problema en el fondo de la calidad y cantidad del armamento que tiene hoy día disponible Carabineros, y estamos hablando del armamento que está disponible para los efectivos policiales que ya están egresados de las escuelas. Entonces, la pregunta que me queda ahí es si tienen alguna estimación, porque yo creo que sería bueno saberlo para diálogos en el fondo con el Ejecutivo y un trabajo conjunto que vaya más allá de esta norma. ¿Qué presupuesto estiman se va a necesitar para disponibilizar de armas a estos jóvenes, en el fondo que ahora la institución va a tener que poner estas armas a disposición de ellos para que puedan salir a la calle? Y también en el fondo, y dado que salió a colación, ¿qué cálculos tiene la institución respecto de el presupuesto que se va a necesitar para hacer una renovación más profunda del armamento de... No, o sea, ahí voy a ser súper claro, por eso señalé... No, por eso fui muy claro, por eso fui claro, presidente, porque salió a colación aquí en la discusión y hay que hacer un trabajo que vaya más allá de esta iniciativa particular. Entonces, para el trabajo más allá, porque una cosa es señalar, pueden contar con el armamento, pero otra cosa es lo que venga después, como en el fondo aterrizamos eso a la realidad. Y en segundo lugar, ¿qué ajuste deberíamos hacer en la normativa que regula hoy día el uso de armas por parte de funcionarios policiales para resguardar legalmente a estos funcionarios? Estoy hablando de lo que existe hoy día en la ley Nain Retamal y lo que existe también en el resto de la normativa legal en esta materia, porque evidentemente si es que van a salir con armas a la calle sin ser funcionarios policiales, siendo solo aspirantes, bueno, hay que hacer probablemente la normativa hoy vigente extensiva a ellos también. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, una aclaración. Nosotros estamos discutiendo la utilización
el porte de armamento por parte de estudiantes. En el texto original de primer año, Carabineros solicita que sea segundo año. Todo el resto que se ha conversado en relación a cuántas balas deberían tener para el polígono y cuánto no es objeto de esta discusión. Y yo quiero agilizar la misma y no entorpecer. Estamos todos de acuerdo que faltan más armas, estamos todos de acuerdo que el presupuesto es escaso y eso yo creo que es transversal, no es un tema, digamos, de gobierno o oposición. Pero pongámonos en este objetivo para no enredar la historia de la ley, porque si no podemos terminar entre Tongoy y Los Vilos. General. Sí, bueno, por su intermedio, señor presidente, y gracias también a la intervención del diputado. Bueno, lo primero, hacer presente y reiterar que efectivamente eso es una moción, ¿no es cierto?, respecto a los alumnos que están en práctica y que no roga gasto desde ese punto de vista, porque lo que se hace es ajustar la temporalidad del uso del armamento en práctica y los costos, los gastos de su preparación ya están asumidos, digamos, desde el punto de vista de la inversión que se hace en los procesos de formación, por lo tanto no irroga gasto en ese sentido. Y sí, obviamente, tiene la particularidad que hay que ajustar las mallas curriculares, especialmente en la escuela de formación, hacer ajustes curriculares. Así que respecto de eso no irroga, digamos, gastos en cuanto al periodo de formación, insisto, en el proceso de formación, y lo partí diciendo, no hay inconveniente respecto a la inversión que se hace en los procesos de formación inicial, tanto en la escuela de formación como en la escuela de carabineros, porque efectivamente el aspirante y el carabinero alumno está sometido a un entrenamiento intenso en cuanto al uso del arma. El problema es posterior. Eso es, digamos, tiene particularidades distintas que habría que presupuestar, que habría que proyectar, y para eso, ¿no es cierto?, hay que hacer un estudio, y que seguramente la dirección de logística lo debe haber ya asumido. Y lo segundo es que también yo me referí a los alcances que tiene la modificación de la norma y sugerimos, ¿no es cierto?, inicialmente también en mi exposición inicial, de que se atienda los aspectos que tienen que ver con el artículo 10 del Código Penal en cuanto a la legítima defensa en el numeral 6, que tiene relación con el uso de las armas de fuego de los funcionarios, habla de los funcionarios, ¿no es cierto?, de carabineros, atendiendo a que ni los carabineros alumnos ni los aspirantes oficiales son funcionarios públicos, no han sido todavía incorporados a la planta, por lo tanto necesitan un resguardo legal desde el punto de vista de un eventual uso del armamento, por lo tanto no solamente hay que atender los aspectos que se expresan en el artículo 6 de la ley 17.798, sino que también aspectos de alcances que tiene el Código Penal. Eso. Diputado Bobadilla, bienvenido a esta comisión. Después de mi intervención yo creo que efectivamente van a querer que sea permanente. No, presidente, ¿sabe qué? Presidente, yo creo que este proyecto sin duda que tiene una gran importancia y yo la valoro, ¿ya? Pero mi aprehensión es la siguiente, solo son reflexiones, no voy a hacer ninguna pregunta. ¿Cómo generamos las condiciones para que el funcionario, efectivamente, frente a una situación compleja, use el arma? Porque las señales que hemos tenido en este último tiempo, más bien, llevan a que los funcionarios se inhiban a usar el arma por las consecuencias posteriores. ¿Y sabe qué? Yo quiero compartir un titular, presidente, de lo que está ocurriendo en Ecuador. Y creo que son las señales que nos hacen falta en Chile. Dice, Congreso de Ecuador acuerda conceder indultos y amnistía a policías y militares que combaten el crimen organizado. La señal potente de respaldo. Eso yo creo que lo que nos falta en Chile, no solo regular el uso de las armas, sino que... Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputado Rementería y diputado Joanet. Un aspecto muy breve y quiero hacerme cargo de algo que dice el diputado Bobadilla. A mí me parece que es injusto decir que las policías se inhiben. O sea, yo creo que tenemos una policía que es un lujo y el mejor caso que lo vimos es que una persona saca empuña una granada o termina en la cárcel o muerto.
que es lo que debería pasar en cualquier país del mundo. Así que no me parece justo ese vocabulario, diputado Bobadilla, decir que hay una inhibición de las instituciones policiales en el uso de su armamento. Muy bien, muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Lee, tengo anotado. Bueno, yo en esto voy a secundar. Silencio, por favor. Sí. Voy a secundar lo que dice el diputado de Rementería, porque acá nos está escuchando mucha gente. Nosotros aprobamos en este Parlamento lo que se llamó la ley Naín Retamal. Y en ese minuto, se le dieron muchas más garantías a los carabineros, ¿no? Entonces, no dejemos algunas situaciones instaladas porque además hay carabineros que no están escuchando. Lo que hoy día estamos haciendo, y para que nos concentremos en eso, como dice el presidente, es una cuestión que es de justicia, porque antes los carabineros se formaban un año y luego que estaban formados salían a la calle y se les entregaba un arma, ¿no es cierto? Bueno, ahora son 2 años y el problema es que no se les entrega un arma al segundo año. Lo que nosotros vamos a legislar acá es que el segundo año ellos puedan tener un arma. Y eso, en el contexto de la situación actual, creo que es muy positivo, porque además los carabineros hoy día están haciendo y están utilizando su arma de servicio y lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y eso también son señales muy importantes. Eso, presidente. Muy bien, el diputado Lee. Sí, presidente. Quisiera insistir con el tema de la urgencia, porque la señal política tiene que ser transversal. Entonces, cuando el subsecretario del Interior anuncia por la prensa una idea que es muy similar, para no decir que fue copiada, no creo que haya sido copiada, pero pues muy similar en su intención, ¿no es cierto?, de que los estudiantes, los aspirantes a carabineros, la oficialidad porten armas, y él anuncia por la prensa un proyecto similar, hay una oposición inmediata, un disgusto por parte de parlamentarios del oficialismo. Entonces yo creo que en este sentido deberíamos todos actuar en forma transversal, inequívoca, y por otro lado, presidente, también tengo una duda con respecto a si no estuviésemos invadiendo un terreno propio del presidente de la República en el ámbito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en razón a estas modificaciones. Por eso que para mí sería mucho mejor que el presidente o gobierno patrocinara este proyecto y se fundieran, y se refundieran para que saliera lo antes posible, porque además el general no ha señalado que esto es urgente. Él ha hablado de la palabra, el vocablo que utilizó fue inmediato, y yo estoy de acuerdo con eso, presidente. Muchas gracias, pero le voy a contestar yo como presidente de la comisión. Nosotros, efectivamente, el Ejecutivo es colegislador. Aquí hay una moción parlamentaria de conocimiento público y estoy cierto y seguro que el Ejecutivo tiene conocimiento del texto y que se está desarrollando esta reunión. Es por eso que, como presidente de la comisión, voy a dar hasta este viernes el plazo para generar indicaciones. El próximo martes vamos a recibir al Ejecutivo entre 17:30 y 18 horas para que nos exprese su entre 17:30 y 18 horas para escuchar al Ejecutivo, así como escuchamos al Gobierno. Y a las 18:01 voy a someter a votación general este proyecto. Y terminaremos la tramitación del mismo en general y en particular, durante toda la sesión del martes 16, y si es que no alcanzamos, el jueves 18 voy a citar a sesión especial para terminar con este proyecto, hasta total despacho. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, la misma se levanta.